días estamos dando toda una serie de mensajes acerca de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios obrando en nuestras vidas es una cuestión de tener limpio el corazón. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, yo quiero verte obrar en tal o cual situación, en tal dificultad, en mí mismo o en alguien que amamos? Quiero ver, Señor, lo que tú haces. Y nos sentimos tentados a veces de preguntarnos si Dios lo está haciendo o si lo va a hacer. Pero si no tenemos la capacidad de ver, jamás vamos a ver a Dios obrando y jamás podemos reconocer que Dios ya está haciendo algo. El problema no es que Dios no esté haciendo algo, el problema es que yo no veo. Y para ver necesitamos un corazón limpio. Si tú estás carnaza, si estás lleno de enojos, de envidias, de iras, de soberbia, de temores, tú vas a tener los ojos empañados y no vas a poder ver correctamente. Ayer atendí a una persona que me decía, pastor, ¿cómo ve esto? Y yo digo, mira, yo me quiero reservar como lo veo. Quisiera que tú crecieras, maduraras, limpiaras tu corazón, te fortalecieras y que tú lo puedas ver como Dios ve esta situación. Hasta que no estamos espirituales no podemos ver. Quisiéramos ver, pero no podemos ver. Y si alguien nos dice cómo son las cosas desde el punto de vista de Dios, pero uno no está espiritual, no lo va a entender. A nosotros mismos nos ha pasado que hay cosas que no la vimos ni en nosotros ni en los demás, desde nuestros pecados a nuestras bendiciones, a Dios obrando en nuestra vida, no lo vimos hasta que nuestro corazoncito no se limpió, hasta que no nos arrepentimos, hasta que no tuvimos el colirio en los ojos para poder ver. No pudimos ver las cosas. Explicarle a alguien que vive una vida natural, como cualquier ser humano de esta tierra, explicarle las cosas espirituales, es gastar el tiempo, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Esa capacidad de discernir, de alguna manera, es la capacidad de ver espiritualmente. Por eso dijo el Señor, dichosos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo ser libre de los odios, que es una de las cosas que nos endurecen el corazón. La palabra corazón, cardia, en el griego, se identifica con el centro de la vida espiritual del ser humano. Si el corazón está duro, si el corazón está resistente al obrar de Dios, muy probablemente esa persona no tiene entendimiento espiritual, porque al corazón duro le sigue, según la Biblia, el entenebrecimiento del entendimiento, ahí donde podemos discernir las cosas. En una oportunidad el salmista dijo, tan torpe era yo que no entendía. Tuve que entrar al santuario del Señor y entrar en la presencia de Dios para poder entender y ver determinadas verdades espirituales que antes no las veía. Pero en el Antiguo Testamento, para poder llegar a la presencia de Dios y al santuario de Dios, había que cumplir con un montón de ritos antes, de purificación, pasar por el altar del sacrificio, ser rociados por la sangre, entrar al lugar santo,
ser iluminado en ese lugar con los panes de la preposición, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios tiene que pasar por un proceso de santidad, para poder ahí sí percibir la presencia de Dios y entender en presencia de Él todas las demás cosas. ¿Me van siguiendo? Hoy vamos a hablar acerca del egoísmo y del amor. Por naturaleza venimos egoístas, ya nacemos así. Pero lo peor de todo es que la mayoría de los seres humanos se mantiene así y vive una vida egoísta. El egoísmo nos endurece, nos vuelve al ostracismo, nos deja, como dicen allá en Rocha, ensimismado. ¿Por qué? Porque el egoísmo es una desmedida atención de nuestros propios intereses, sin cuidarse de los demás. Y se caracteriza por la demanda cuasi continua a los demás para que nos sirvan a nosotros. Normalmente la persona egoísta, recalcitrante, está continuamente demandándole a los otros sus servicios y echándoles en cuenta todas las cosas que no hacen en servicio a su persona. Si esa persona continúa en ese estado, posiblemente su condición lo vaya a llevar a que nunca vea a Dios en su vida, porque el centro es Él. A ver, se trata del egoísmo como el deseo de ser agradados o la búsqueda de agradarme a mí excesivamente. No estamos hablando de las cosas necesarias de la vida. De alguna manera necesitamos agradarnos, entre comillas, cuando nos aseamos, nos cortamos el pelo, nos vestimos. Esos son cuidados necesarios. Estamos hablando de todo lo que es excesivo y desmedido. Hace algunos días estaba leyendo en las Escrituras un pasaje donde el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 16:49, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, tu hermanita gemela, le decía Dios a Jerusalén: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y a mí me llamaba la atención eso, porque cuando hay ociosidad, pereza, normalmente hay soberbia. Y normalmente hay de alguna manera una saciedad de las cosas necesarias de la vida. Por eso no debemos desestimar los tiempos de necesidad. Nos hacen más humildes, nos quebrantan. Los tiempos de necesidad nos llevan a humillarnos y a depender más del Señor, a organizarnos mejor, a considerar más a los demás. Y nos llevan a esforzarnos también por causa de la necesidad. Y dice, la abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y porque no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y esto habla de que teniendo abundancia y ociosidad, les importó un pito el afligido y el menesteroso. ¿Se dan cuenta? Esto, miren ustedes, porque a veces pensamos el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad y la perversión y qué sé yo. Pero sin embargo, este pasaje dice que quizás eso fue una consecuencia, que el pecado de Sodoma y Gomorra fueron soberbia, saciedad, ociosidad y porque no se importó por el desvalido, por el afligido y por el necesitado. Llevó una vida 100% egoísta. Ahora, la Biblia no dice que debamos reclamar a nuestros prójimos alguna manifestación de amor. Me tienes que amar, me tienes que querer por todo lo que yo hago, por todo lo que yo soy, por todo lo que te doy, por todo. No dice eso. Al contrario, nos exhorta a que seamos nosotros que se lo manifestemos a las personas. En otras palabras,
Cuando hay amor en nuestros corazones se pone al servicio o nos ponemos al servicio de los demás, contrariamente al egoísmo que desea ser servido y que se fastidia cuando los otros no lo sirven y no hacen todo lo que tienen que hacer en favor de esa sanguijuela llamada ego, que tiene 3 hijas que dicen dame, dame, dame. Obviamente, contrario al egoísmo, estamos hablando del amor. Dios quiere que tengamos un corazón como el de Él, un corazón con el amor de Él. La Biblia, como ya he explicado en otras oportunidades, no lo voy a hacer ahora, menciona básicamente 2 palabras para el amor. Una es filio y otra es agapao, de donde viene agapé. También los griegos usaban en su lenguaje otra palabra referente al amor, pero tiene que ver con la aceptación y el deseo físico, es el amor eros. Lo que la mayoría de las personas siente cuando quieren enamorarse de alguien o quieren alguna persona, quieren el cuerpo. Entonces van por el frasco y no importa si tiene querosena dentro, perfume, y después, claro, andan a los escupitajos. Bueno, pero no es ese nuestro tema. El tema es que cuando hablamos de filio hablamos más bien de querer a alguien. Pero cuando hablamos de amar, hablamos de tener una buena voluntad hacia otras personas, hacia el bien de otras personas, obviamente contrario a todo lo que es el egoísmo. Debemos hacer morir las obras del egoísmo andando en amor. En Efesios capítulo 5, verso 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esa palabra sed significa no sed de tomar agua, sino sed continuamente imitadores de Dios. Ahora es muy interesante que esa palabra imitadores de Dios es una palabra que en el griego significa literalmente mimetícense con Dios. Cópienle a Dios sus actitudes, sus palabras, su forma de actuar y de reaccionar. Pero si no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a mimetizar con Él? Tenemos que tener un corazón limpio y para ello una de las cosas que tenemos que ver es cómo Dios se ha manifestado a nosotros, con el amor con que Él se ha manifestado a nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo yo voy a ser imitador de alguien que no conozco? Entonces hay que ir un poquito a lo que Dios ya ha hecho con nosotros para conocer cómo es el amor de Dios. Si de algo sirve que tú reconozcas tu condición pecaminosa, negativa, si de algo te sirve, además de arrepentirte, es para que tú puedas ver el amor que Dios te tiene. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo digo, pero hay que amar a un tipo como yo, porque ustedes ahora me ven predicando, me ven haciendo esto, lo otro y aquello. Pero Dios y yo y mi esposa sabemos las ratas de caño que somos. No servimos para nada. No servimos para nada, con la excepción de que servimos para el infierno. Es lo único que nos mereceríamos. No hay nada bueno en el ser humano. Ojo, yo no crea que lo estoy diciendo porque estoy en un estado depresivo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. Cada uno se descarrió conforme a sus caminos. Ahora, después está lo otro que dice, de tal manera Dios amó a ese mundo que dio lo más precioso que Él tenía, que era su único hijo, para entregarlo no solamente a la muerte de la cruz, a la horrenda muerte de la cruz, ya de hecho en hacerlo descender a esta tierra y convertirse en un ser humano como nosotros, ya era rebajarlo. Es como que el Señor te comisione a salvar los ratones. Te dice, vas a nacer del vientre de una rata. Ay, Señor amado. Para morir crucificado por todas las ratas que hay en el alcantarillado. Porque el hombre era imagen y semejanza de Dios, pero después que el hombre cae,
literalmente quedó como una generación de la serpiente, como una generación de víboras. ¿Qué es más lindo, la rata o la víbora? Es una carrera. Bueno, el Señor se tuvo que convertir como uno de nosotros y todavía padecer y ser humillado y ser castigado y ser vituperado, porque eso era necesario para que los enemigos de Él, tú y yo, fuésemos su pueblo y fuésemos sus hijos. Entonces, para ser imitadores de Dios, como hijos amados y andar en amor, tenemos que vernos un poquito la calaña que éramos nosotros. Y cómo Dios nos amó, y nos cortejó, y nos soportó, y su benignidad nos condujo a arrepentirnos. Mire lo que dice Pablo aquí, Tito capítulo 3, verso 3. Vamos a creer que este hombre hablaba de parte de Dios, ¿no? Mire lo que dice Pablo. Nosotros también éramos en otro tiempo, antes de conocer a Dios, insensatos. ¿Usted sabe lo que es insensato? Despreciadores de las bendiciones que Dios nos da. Perseguidores, menospreciadores, quejosos de los bienes que Dios nos da. Si usted ve cómo trabaja la insensatez en los seres humanos, bíblicamente, se va a dar cuenta que Dios le da bendiciones a determinadas personas y ellas no las valoran y además se quejan, las persiguen y las destruyen. Un insensato, por ejemplo, un hombre o una mujer insensata es, Dios les da una casa y esa persona en esa casa se pasa quejando las 24 horas, rompiendo los vidrios, rayando las paredes y prendiendo fuego y haciendo las necesidades en el medio de la pieza. Es una persona insensata. Es una situación bastante extrema. Hay algunos que no llegan a eso. Pero si todo corre bien y no tienen mala suerte, llegarían a eso. A menos que a veces Dios pone a alguien para que no lleguen a eso. Pero bueno, hay algunos que se lo dejan solo, ustedes saben que lo harían. Pues ya sería el colmo de la insensatez. Todos nosotros en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes contra la autoridad de Dios y contra las autoridades que Dios nos ponía para nuestro bien. Extraviado. Cuando hablamos de una persona extraviada, hablamos de uno pirado, pirucho. Éramos, miren ustedes lo que dice Pablo, porque también nosotros éramos, todos, usted ve ahí a Dieguito, que es precioso chico, amoroso, que toca el saxo, que todos nos deleitamos, todo bien, pero así, un día Dieguito le va a contar el testimonio. Los otros días fuimos a un lugar con Diego de alguien que conocía a Diego cuando era chico. Me miró el hombre y me dijo, así sin conocerme, este era una bala perdida. ¿De verdad, Diego? Y bueno, pero era. Es más, cuando era así yo no andaba con él. Ahora ando con él porque es un buen ciudadano. Y es un buen cristiano. Porque todo buen cristiano es un buen ciudadano. ¿Y puede decir amén? Hay veces que hay ciudadanos que no son cristianos y que no le hacen mal a la sociedad. Pero siempre un buen cristiano es un buen ciudadano. Extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Es codicia. Esclavos de la codicia. Por sexo se prostituía, por dinero se prostituía, robó. Concupiscencias, epicuria. ¿Le suena esa palabra? Es un deseo exacerbado por algo que a veces no resulta socialmente malo, pero bíblicamente esos excesos son malos. Ahora, éramos esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Es decir, éramos rechazados por esa forma de ser. Y además nos rechazábamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia, porque esas eran nuestras obras. Ese tipo de gente éramos tú y yo.
y nos salvó. Ahora estamos viendo un poquito cómo imitar a Dios. ¿Cómo te hallas para imitar a Dios? Sed imitadores, mimetés. Sed mimetés. Sed continuamente mimetizados. Tengan las mismas formas de hablar, de pensar, de actuar, las mismas acciones y reacciones de Dios, nuestro Padre, como hijos amados por Él. ¿Y Dios me amó? Bueno, mira cómo eras. Y de tal manera te amó que te arrastró el ala por meses y por años y fue paciente y benigno y te bancó para que llegases algún día a arrepentirte y conocer la verdad y tener un encuentro con Él. Ese tipo de carroña éramos, pero Dios nos amó. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó su amor para con nosotros, nos salvó. Si hay alguien que puede salvar a esta sociedad en decadencia, es el amor de Dios. Solo el amor de Dios. Por eso tenemos que ser una iglesia que ama. Es más, estamos compelidos por Dios a hacerlo. Se nos ordena hacerlo. Si no reconocemos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo nosotros podemos dispuestos en el corazón para amar a otros? Recuerden que el amor que Dios nos demanda amar es el mismo amor con que Él nos amó a nosotros. Él nos amó con agape, que literalmente significa estar llenos de buena voluntad hacia otra persona. Preferir el bien para el otro, no el bien que pide, el bien que necesita. Por eso el amor de Dios tiene que ser inteligente y tiene que ser sabio. El amor no es ciego. El amor eros es ciego. Y después el matrimonio le abre los ojos. Hoy ya casi ni se casan, ni se embarcan. Pero cuando como dicen en Rocha, se ajuntan, ahí se les cae el velo. Pero si no reconocemos cómo Dios nos amó, qué tipo de gente éramos y cómo nos perdonó, y la bondad y la paciencia que tuvo con nosotros, no podemos nosotros ni tan siquiera pararnos en la posición correcta, con la disposición correcta y la buena voluntad correcta para amar a otros. Vamos a leer en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36. Vamos a leer esta historia. Se titula Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, dice la Biblia, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, no se lo dijo a Jesús, dijo para sus adentros, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, porque le estaba respondiendo a su interior Jesús. Ustedes saben que a veces nosotros se nos pasan cositas por el corazón y por la mente, y Jesús, que sabe, te habla a través de personas y circunstancias. Tú no se lo dijiste a nadie, pero Él oye tus pensamientos. Él oye los susurros de tus pensamientos. Y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, esto es 500 jornales de trabajo, saquen la cuenta.
le había trabajado más de 4 años gratis, 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál estará más agradecido? ¿Cuál reconocerá un más grande amor? Porque que te perdonen 100 pesos, bueno, un día sí me perdonó, pasó 100 pesos. Pero cuando son 100.000, y dice, ¿cuál de ellos le amará más si perdonó a los dos? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Sí, la veo en las noches por el bulevar. Dice, ¿pero la ves acá haciendo lo que está haciendo? Bueno, sí, Señor, también la veo acá. Ahora que me la muestras, la veo. Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. ¿Qué significaba esto? En aquel tiempo, como cortesía, cuando alguien era tu visita, tantos los servidores o aún los dueños de casa lavaban los pies de las personas que recibían. Porque en aquel tiempo mucha gente caminaba. Dice, no lavaste mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. También era una costumbre que cuando se recibía a alguien, darle al estilo oriental un beso de un lado, otro beso del otro. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando alguien ha reconocido sus pecados y ha confiado en el perdón de sus pecados de parte de Dios, es que ama mucho. Mira a los demás y aunque tiene excusas para criticar y para tirarle con lo que tenga a mano, no lo hace porque sabe que a uno Dios le perdonó muchos pecados. Dice, porque amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, ¿por qué se te puede perdonar poco? ¿Porque tus pecados son pocos? Es posible que sean más de lo que la mujer pecadora, pero unos pocos más nomás. No muchos más. A ella le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero sin embargo Jesús todo lo que oía del Padre, esto hablaba. A la verdad Dios le estaba perdonando los pecados a ella. Y el Señor simplemente se los comunicó. Pero se la agarraban con Jesús y dice, ¿quién es este para perdonar pecados? Después Jesús más adelante dice, no, nada hace el Hijo sin que lo vea hacer el Padre. Y todo lo que el Hijo habla es lo que le ha oído al Padre. O sea, la verdad es Dios el que le ha perdonado sus pecados. Pero la mujer le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta historia muestra por qué muchas veces nosotros no estamos tan dispuestos por lo menos a pensar en amar a otros, en pensar pasar por alto sus ofensas, el cubrir sus faltas, el ser paciente, porque vamos a ser sinceros, quien quiere amar con el amor de Dios tiene que sufrir, porque el amor es, y quien quiere amar con el amor de Dios tiene que ser paciente, porque el amor de Dios todo lo soporta. Y tiene que tener esperanza de que esa persona en algún momento puede cambiar por el poder de Dios.
porque el amor de Dios todo lo cree y todo lo espera. Pero nosotros no se nos olvida esos versículos. Nos acordamos de otros. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si confesares con tu boca y no dudares en tu corazón, todo lo que dijeres será hecho. Pensamos en que si yo hago un pacto con Dios y le doy todos los meses, con eso ya es suficiente. Y pensamos que por ser diezmo o por un montón de cosas. Jesús dijo, diezmáis el eneldo y la menta y se olvidan de lo más importante de la ley, que es la fe, la justicia y ¿qué más? La misericordia. Tenemos que imitarlo a Él. Pero ¿cómo? ¿En qué área tenemos que imitarlo? ¿Haciendo cielos y tierra? No, imitando su amor. Porque en el versículo que sigue dice, andad en amor. Andad en amor. ¿Qué amor? El mismo amor que te salvó a ti. El mismo amor que te perdonó muchos pecados. Muchas veces en la vida, a mí me ha pasado, que hay áreas en mi vida que a mí me ha costado cambiar. Damos por entendido que Dios es el que me cambia, pero son áreas en mi vida donde yo he sido reincidente. Y tal ha sido la situación que no solamente me he dado cuenta que yo no lo puedo hacer por mí mismo, sino que llego a detestarme. Decía, otra vez la pelota en la casa de la vecina. ¿Cómo me cuesta cambiar tales cosas, tales otras de mi vida? De hacer, de actuar, de reaccionar, de pensar, de emprender, qué sé yo. Pero sin embargo, Dios lo usa eso muchas veces. ¿Saben para qué? Para recordarte cuán frágil eres. Cuando me he persuadido y he visto lo bajo, lo vil que soy, entonces pasé el examen y Dios transformó esa área de mi vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo, lo que escoge Dios. ¿Eres tú un escogido de Dios? A ver cuántos escogidos de Dios hay aquí. Levanta el pie derecho bien alto. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, o sea, la nada. ¿Qué escogió Dios? Nada. Con lo único que Dios puede hacer algo es con nada. Pero ahora, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, la nada, la escoria del mundo. Y esa palabra escoria, y esto va en serio, literalmente significa el estiércol del mundo escogió Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Ahora, después que somos escogidos, perdonados, somos hechos hijos de Dios, se nos suben los humos. No, yo con gente así no trabajo. ¿Pero quién te crees que sos? Entonces muchas veces Dios tiene que permitir que tú vayas para abajo, y ahí darte cuenta que tú también no eres nada. A ver, te lo digo de nuevo. Después que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, el estiércol del mundo, todo ese tipo de cosas, es perdonado, limpiado, santificado, puesto en el lugar de hijo, vestiduras blancas y resplandecientes. Y todavía Dios nos pone en un lugar de honra dentro de su pueblo y de su reino. Y nos ponemos ahí como Simón. Si supiera que esta tiene más carretera que el galgo de la onda. Y a esta ponen aquí, y a aquel ponen allí. Pero el Señor dice, tan necio eres. Por tanto, cuando uno ve al otro de alguna manera, tiene que verse a sí mismo. Yo no estoy diciendo que comulguemos con el pecado. Yo no estoy diciendo que aplaudamos. No estemos diciendo que no marquemos rayas en determinadas cosas. Pero eso de que ya ni Dios lo cambia, o esta ni Dios la cambia, no, amados, no debe de ser así. Sed mimetés, sed de los que se
mimetizan con la forma de ser de amor que Dios tiene, porque Dios es amor. Y preocupémonos, si lo único que podemos hacer es orar, oremos. Y si hay algo más que puedes hacer, tienes que tener buena voluntad para hacerlo. La mayoría de las cosas que a ti te fastidian, tú las has hecho y Dios te las ha perdonado. Si te fastidias porque se olvidaron de tu cumpleaños, y tú nunca te olvidaste del cumpleaños de nadie. Si te fastidia porque no te lavan los platos, y no me digas que tú siempre lavaste los platos. Si te fastidia porque alguien llega tarde, tú nunca llegaste tarde. Todo lo que a ti te molesta, tú lo has hecho con creces, millones de veces. Necio, vil, caquita del mundo, ¿qué te crees? ¿No puedes tener un poquito de la paciencia que Dios ha tenido contigo? ¿No puedes tener un poquito de la benignidad que Dios ha tenido contigo? ¿O eres Simón el fariseo tú? El fariseo es caracterizado por un espíritu orgulloso, con excesiva estimación propia, que normalmente termina en las relaciones con menosprecio a la forma de ser de los demás. Vamos a continuar. Después de entender estas cosas, voy a comenzar con el mensaje de esta noche. Romanos capítulo 16, verso 19. ¿Te ha perdonado mucho Dios? Bueno, tengo una buena noticia. Ama mucho. Romanos capítulo 16, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, me gozo de vosotros. Así que, como ustedes son gente obediente, dice Pablo, y ahora ya saben quiénes eran ustedes y con qué amor Dios los ha amado a ustedes, quiero que ustedes amen. Porque este es el mandamiento de Dios, que amemos. Eso es lo que Dios nos manda, que lo amemos primeramente a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en el caso del hermano, tenemos que amarlo de la misma manera que Él nos amó a nosotros, que Jesús nos amó a nosotros, estando dispuesto aún a poner nuestra vida por la vida del hermano o de la hermana. Pero al prójimo, al que no es del pueblo de Dios, pero que está cerca tuyo, ámalo como a ti mismo. Ahora, ¿de qué manera lo tengo que amar? Ya que la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria y han comprendido estas cosas y van a amar, quiero que sean sabios para hacer el bien e ingenuos para el mal. Yo tengo que tener una buena disposición, tengo que estar lleno de buena disposición para hacer el bien que mi prójimo necesita, y eso es amar. Estar dispuesto a hacer el bien con mi voluntad. No lo siento, no es que lo sienta, a ver, es tu voluntad. Porque Dios no manda para que obedezcamos con los sentimientos, ni con los razonamientos. Los mandamientos de Dios son a nuestra voluntad, a tu capacidad de elegir, a tu libre albedrío. Dios no sugiere, Dios manda, y le manda a tu voluntad que ames. Es decir, que tengas una disposición en tu voluntad para hacerle el bien a aquel que aún puede ser tu enemigo. Ni hablar al que no es tu enemigo, pero por lo menos entiéndase que tienes que tener una buena disposición a hacerle el bien. Pero tienes que ser sabio para hacer el bien. Porque algunas personas hacen el bien, pero no lo hacen sabiamente. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser sabios para hacer el bien. Dinero para comprar comida
o comida le das al que te pide? Comida. ¿Eso es ser sabio para hacer el bien? ¿Es decirle todo que sí al otro? No. Hay que ser sabio para hacer el bien. Dios nos manda a hacer el bien aún a los que nos rechazan y nos odian. A estar llenos de buena voluntad para con esas personas. Y que seamos sabios a la hora de aplicar esa buena voluntad para hacerlo en el tiempo, en la hora y de la manera correcta. Es decir, Dios nos manda a ser maduros, inteligentes, para hacerle el bien a otros. Por tanto, debemos pedir el tiempo y la oportunidad de Dios para hacerlo. Supongamos que alguien te aborrece, alguien te ultraja, alguien te persigue. A esos es más difícil hacerles el bien. Por nuestra naturaleza humana, no debería, pero teniendo en cuenta como Dios nos ha amado a nosotros, ahora ya estamos en posición de decir, bueno, aunque nos haga la vida imposible, le vamos a hacer el bien. Entonces, ¿cómo le hago el bien? ¿Tengo que ir a golpearle a la casa? Posiblemente no. Pero tenemos que llevar eso en oración a Dios. Es decir, Señor, se está planteando esta situación, yo ahora voy a estar dispuesto a amar a esta persona. Lo primero que la persona necesita es que se ore por ella. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Pero además dice hacerles bien a los que les rechazan. Lo primero tengo que orar. Es un bien espiritual que le hago pidiéndole a Dios por esa persona. Tengo que aprender a dedicar más tiempo a hablarle a Dios de esa persona que a esa persona a hablarle de Dios. Intercesión, lo que más te cuesta. Orar por esa persona. Darle tiempo. A veces solamente con un ataque de aflicción te vienen ganas de orar. Pero bueno, aunque sea con un ataque de aflicción, de 23 de aflicción, que te vengan ganas de orar. Dispone el corazón por medio de la revelación de la palabra y comienza a orar y a bendecir, y a bendecir. Una de las cosas que cuando uno ama y entiende que la otra persona está extraviada, mal, como dice aquí en Tito capítulo 3, es que la persona salga del error. Porque sabemos que cuando una persona está en error, peca y está esclava del error. Así que una de las primeras cosas que tenemos que orar, por ejemplo, es para que Dios le conceda arrepentimiento a esa persona, sea liberada del error, venga el conocimiento de la verdad y escape del lazo del diablo en que está cautivo o cautiva a la voluntad del diablo. Es lo primero que deberíamos hacer. Pero además debemos pedir a Dios oportunidades para bendecir a las personas. Señor, dame el tiempo y la oportunidad. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora y su momento. No es en cualquier tiempo que tú tienes que bendecir. Es en el tiempo de Dios. Recuerda, ser sabios para hacer el bien. Parte de esa sabiduría es el tiempo y la oportunidad que Dios te da. A veces lo puedes encontrar en el lugar que menos te imaginas a esa oportunidad. Pero como tu corazón está dispuesto, tú vas a decir, esta es la oportunidad. Se te presentó en bandeja. Porque tú la buscaste primeramente en oración. Ora por tiempo y oportunidad. Porque todo tiene su tiempo. Aún el bien que le quieres hacer a alguien tiene su tiempo. Esto es por fe. Esto no es para hacerlo racional. Esto es para creerlo. Padre, dame la oportunidad. Cuando llegue el tiempo, cuando llegue la hora, yo quiero estar listo. Quiero tener la capacidad en ese momento, la luz de que no me ciegue el rencor, los malos recuerdos, la falta de perdón, que no me ciegue el egoísmo, la soberbia, y que pueda hacerle bien a esta persona, especialmente a esta, Señor, o a estas
que tanto daño me han hecho. Porque, como ya dije, es más fácil hacerle el bien a los que te aman. Pero si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Hay una gran recompensa cuando hay una oposición mediante. Porque eso además le saca músculo al amor, nos hace más fuerte. Debemos pedir a Dios tiempo y oportunidad. Y además pedirle poder, habilidad para hacerlo, capacidad para hacerlo. Porque hay un pasaje en la Escritura que te dice, no te niegues a hacerle el bien cuando tuvieres el poder para hacerlo. O sea, no te niegues cuando se presenta la oportunidad, pero también dice que hay que tener poder para hacerlo. Cuando tienes el poder para hacerlo. Ahora, una pregunta. Cuando venga el tiempo y la oportunidad, si no tienes el cómo y el poder o la habilidad o el recurso para ayudar, la oportunidad pasará delante de tus ojos. Pide a Dios tiempo y oportunidad y pide a Dios capacidad, claridad mental. Quizás es un consejo, quizás es un mandado, quizás es algo material, quizás sea salvarle la vida. Quizás sea en un momento de enfermedad, en la pérdida de un familiar, no lo sé. Pero tú debes de estar dispuesto a hacer el bien. Y si es posible, en secreto. Porque la dádiva en secreto, no para que tú digas, lo hice, miren qué bueno que soy. No, la dádiva en secreto, dice, dada en el seno, en el pecho, y en secreto, calma la ira. Si hay alguien que está enojado, tranquilo. Respuesta blanda, calma la ira. Y un regalo en el seno, la quita. Bien, ¿de qué manera podemos ayudar? Ya lo dije de alguna manera. La ayuda principal es la oración intercesora. Pero también puede ser la afectiva, los tiempos de pérdida, etcétera, etcétera. Pero también puede ser la material. Si tienes el poder en lo material para hacer el bien, sin manipular, sin ser interesado, y en lo material tienes la oportunidad, no te niegues. Porque recuerda que nada puedes dar tú sin antes haberlo recibido. ¿Alguien está aquí? Si tú tienes para dar, es porque en algún momento lo recibiste. Pero sobre todas estas cosas, una de las grandes capacidades que tienes que tener no solamente son de recursos materiales y de aprovechar la oportunidad y bueno, todo eso, sino que es el poder interno para hacer, el poder espiritual. Hay veces que la manera en que tienes para manifestarle amor a la persona es con paciencia, es con benignidad, el no responderle ojo por ojo y diente por diente. Y para eso se necesita tener un poder interno. Ese poder es el poder del amor de Dios. Recuerda, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Ahí la palabra poder es dunamis, poder, habilidad, capacidad, fortaleza, vigor. Y eso solamente puede venir del Espíritu Santo. Me gusta mucho lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, y con eso yo voy a terminar este tiempo de la palabra de Dios. Y el Señor, mis amados, les encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué Señor está hablando aquí?
Aquí está hablando del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y el Señor y el Espíritu Santo encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Recuerda que no es fácil amar y que ese amor se manifiesta ante las circunstancias adversas, sobre todas las. Pero si no tienes amor, por demás estés que des tus bienes a los pobres y que tu cuerpo sea quemado por los demás, si no tienes amor, de nada sirve. Si tú hablaras lenguas de ángeles e interpretaras la lengua de los ángeles y entendieses todos los misterios, pero no tienes esta clase de amor, de nada te sirve. Nada sos y nada te sirve. Sin amor venimos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es como agarrar una maceta y golpearla en un yunque. ¿A cuánto les gusta ese sonido? Ping, ping, ping. Bueno, lamentablemente la maceta a veces es la lengua, que resuena sobre ese paladar impaciente e egoísta. Y habla y ping, ping, ping. No sabes qué es más lindo, si escuchar al herrero golpear con la maceta en el yunque o escuchar a determinadas personas. ¿Por qué te pasa eso? Címbalo que resuena y metal que retiñe. Te deja dolor de cabeza. Amados, sed imitadores. Mimetícense con Dios. Anden en amor. Porque sin amor, nada somos. Vamos a ponernos de pie. Solo Dios nos puede dar esa clase de amor. Al ver el amor con que Él nos ha amado, poder ver tan siquiera un poquito de cómo éramos nosotros antes y qué fue lo que Dios hizo con nosotros. Al ver las herramientas, la revelación y la palabra que Dios nos da, no nos queda otra que decir: Padre, haz de mí un hombre. Tú dirás: haz de mí una mujer, lleno del amor tuyo. Señor, yo quiero mimetizarme contigo en todos mis actos, en todas mis palabras. Por medio de tu Espíritu Santo, encamínanos a ese amor diariamente y a la paciencia de Jesucristo. Ponga una mano en su corazón y dile: Señor, haz de mi corazón un receptáculo de ese amor. Señor, yo siendo nada, vil y menospreciado, tan pecador como la pecadora que te ungió con sus cabellos los pies, tan pecador como Simón el fariseo, tan pecador como cualquiera en esta tierra, vengo a ti a agradecerte porque me has amado con un amor eterno y vengo a pedirte perdón por mi egoísmo, Señor. Vengo a pedirte perdón por mi miseria, por la poquedad de mi corazón para amar. Ensánchalo, Señor, y hazme una vasija de tu amor. Tú dices en tu palabra que es el Espíritu Santo que derrama esa clase de amor. Dame esa clase de amor, Señor, por el que se pierde, por el enemigo, por el ignorante, por el extraviado, Señor. Esa clase de amor por el que me hace la vida imposible. Yo necesito ese amor, Señor. Yo sé que amar con ese amor implica sufrir. Porque amar es sufrir también. Es ser paciente. Es ser tolerante. Es dar nuevas oportunidades. Es soportar callados las ofensas. Señor, dame ese amor que tuviste por mí y fluye a través de mi vida. Moldea mi carácter, moldea mi temperamento. Pon en mí
espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor es espiritual. Yo no sé cómo explicarlo, pero cuando ese amor está gobernando nuestras emociones, nuestra mente, puedes tener personas que te quieran ahí, te quieran o te crucifiquen, y tú estás en paz y tienes compasión y dices: no tomes en cuenta este pecado, como hizo aquel varón de Dios llamado Esteban cuando le apedreaban hasta la muerte. No le tomes en cuenta este pecado. Qué fortaleza interna, qué poder interno. Solamente Dios puede darnos eso, amados. Yo no digo que ya lo he alcanzado todo. De alguna manera he comprobado también ese toque del amor de Dios, teniendo el odio en persona atacándome, y poder guardar la calma y mirar con compasión a quienes nos quieren comer crudos, asados o adobados. Pero ahí está ese amor. La turbación, la confusión, la inestabilidad que te provocan esas personas te hace ver que necesitas ese amor. Porque cuando ese amor está, eres invencible. Es Dios mismo. Es Dios mismo recubriendo todo tu ser. Emociones, mente, aún tu cuerpo. Es como algo invulnerable, un escudo que se pone delante tuyo y no te toca. Con todo lo que te están diciendo o haciendo, o aún agrediendo físicamente. Si alguien quiere ese amor, venga acá adelante. Vamos a orar. La presencia de Dios está aquí. A ver, Esteban. Vamos a la presencia de Dios. Señor, te necesito. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.